Nunca imaginé que una sola noche podría destruir mi mundo por completo. Hola, me llamo Clara, tengo 22 años, y esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Crecí en un pequeño pueblo llamado Albarracín, en Teruel, un lugar donde todos nos conocemos y la vida parece tranquila y predecible. Mi abuelo, don Manuel, siempre fue para mí un refugio seguro, alguien en quien podía confiar sin reservas. Pasaba con él muchos fines de semana. Su casa, con ese olor a madera vieja y libros antiguos, era mi segundo hogar. Aquella noche, mis padres tuvieron que salir de la ciudad por trabajo, así que me quedé en casa de don Manuel. Planeábamos una velada sencilla, cenar juntos y ver una película como tantas otras veces. Era una rutina tan normal que apenas le presté atención al principio. Elegimos una comedia ligera en la plataforma digital que usamos para distraernos y compartir risas. Pero algo cambió mientras la pantalla iluminaba tenuemente la sala. Noté en don Manuel una mirada diferente, una que nunca antes había visto. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero cuando nos sentamos más cerca y nuestras manos se rozaron accidentalmente, el mundo pareció detenerse. Sentí su piel como un fuego que me atravesaba, y el latido de mi corazón se volvió insoportable. Un nudo se formó en mi garganta y el aire me faltó. Quise apartarme, pero no lo hice. Nuestros ojos se encontraron y en ellos vi una mezcla de ternura y una pregunta muda que colgaba entre nosotros, pesada y silenciosa. La habitación se transformó en un espacio ajeno, donde lo prohibido parecía susurrar en cada sombra. Él extendió su mano, suave pero firme, como dándome una última oportunidad para alejarme. Pero mi mano permaneció en la suya, y entonces, sin previo aviso, se inclinó hacia mí. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que me detuviera, que huyera, pero me quedé paralizada. Sus labios tocaron los míos tímidamente al principio, como si dudara, y luego con una intensidad que me hizo perder la noción del tiempo y el lugar. Solo existíamos nosotros dos, envueltos en un calor extraño y prohibido, una mezcla de miedo y deseo que me consumía por dentro. Un torbellino de emociones contradictorias me atrapó y, aunque sabía que era incorrecto, mi cuerpo no respondía a ninguna orden. Cuando se apartó apenas un instante, su aliento cálido rozó mi piel y, casi en un susurro, me invitó, ven a mi habitación. Sin pensarlo, seguí sus pasos. Mi corazón latía con fuerza, y cada escalón que subía parecía pesar más que el anterior, cargado con el peso invisible de lo que estábamos a punto de hacer. Al cruzar el umbral, supe que no había vuelta atrás. La calidez del salón quedó atrás para dar paso a un silencio oscuro y extraño, un espacio que ya no me pertenecía. Éramos solo él y yo, sin defensas, atrapados en una tensión tan densa que dolía. Sus caricias eran firmes, pero cuidadosas, y cuando me besó de nuevo, sentí como el calor de su cuerpo se pegaba al mío, llenándome de una mezcla salvaje de placer y terror. En ese instante, todo era vibrante y real, aunque en lo profundo sabía que algo estaba terriblemente mal. La noche se extendía ante nosotros, y con cada encuentro, esa conexión prohibida nos arrastraba más lejos de quienes éramos. La culpa y el deseo se entrelazaban hasta que ya no podía distinguirlos. Por la mañana, la luz del sol parecía señalar mi vergüenza, y al mirarlo, ya no veía a mi abuelo, sino a alguien que compartía un secreto que nos destruiría. Prometí 1000 veces que sería la última vez, pero cuando caía la noche, la fuerza que me atraía hacia él era irresistible. Vivía 2 vidas, de día, fingía normalidad, por la noche, me perdía en esa relación imposible y destructiva. Aún hoy, no sé si quería que terminara o si estaba atrapada para siempre en ese círculo vicioso. Esta historia es mi verdad oculta, una herida profunda que nadie conoce. Compartirla ha sido mi manera de comenzar a sanar, y quizás, al contarla, alguien más pueda encontrar consuelo en su propia lucha. ¿Alguna vez has sentido que un momento cambió todo en tu vida? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Aquella noche había comenzado con la tranquilidad habitual que siempre sentía en casa de mi abuelo Manuel. Su salón, con las cortinas gruesas y las luces tenues, siempre me daba una sensación de calma que no encontraba en ningún otro lugar. Recuerdo que llevaba puesto un vestido sencillo, de tela ligera y color azul marino, que se ceñía suavemente a mi figura sin ser llamativo. Mis zapatos eran unas sandalias de tacón bajo, discretas pero elegantes,
y en mis muñecas llevaba una pulsera de plata que me había regalado mi madre. No necesitaba nada más para sentirme cómoda y segura aquella noche. Mis padres se habían ido a Madrid por una reunión urgente, así que estaba sola con don Manuel, como tantas veces antes. La cena transcurrió sin incidentes, un plato de paella casera que había preparado él mismo, acompañado de una copa de vino tinto que apenas probé. Luego, nos acomodamos en el sofá para ver una comedia ligera en la televisión, algo para relajar el espíritu después de la semana agotadora. Todo parecía igual que siempre, como si el tiempo no avanzara. Pero a medida que avanzaba la película, noté que algo en la atmósfera había cambiado, aunque no sabía qué era. La manera en que don Manuel me miraba había dejado de ser la de siempre. Había en sus ojos una mezcla extraña de ternura y algo más, algo que me desconcertó profundamente. Intenté no darle importancia, pensando que tal vez estaba cansada o quizá había interpretado mal su expresión. Cuando nos acercamos un poco más en el sofá, nuestras manos se rozaron de manera casual, o eso parecía a simple vista. Pero ese ligero contacto fue como una chispa que encendió todo mi cuerpo. Mi piel se erizó y sentí que mi corazón latía con una fuerza que no podía controlar. Fue un instante tan breve que apenas podría medirlo, pero su intensidad fue abrumadora, como si el mundo entero se hubiera detenido para observarnos. Intenté apartarme, pero no podía hacerlo del todo. Me sentía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias, miedo, confusión, deseo y culpa. Fue entonces cuando él me miró directamente, sin decir palabra, y en su mirada encontré un silencio pesado, casi un reproche que me paralizó. No había escapatoria posible, y de repente, la sala que conocía se había convertido en un espacio extraño, casi irreal. Mi cuerpo temblaba, pero mis piernas no respondían. Cuando don Manuel extendió su mano para tomar la mía, sentí que la tensión en el aire se hacía aún más palpable. Era una invitación silenciosa, un último momento para decidir si quería huir o quedarme. Pero mi mano quedó firme en la suya, y en ese instante supe que todo había cambiado para siempre. Los segundos se volvieron eternos cuando se inclinó hacia mí, y sus labios tocaron los míos con una mezcla de duda y urgencia. El beso comenzó tímido, casi como una exploración, pero pronto se transformó en algo más profundo, más intenso, que me envolvió y me dejó sin aliento. La emoción me invadió por completo, y aunque mi mente gritaba que debía detenerlo, mi cuerpo respondía de manera contraria. Fue un momento de confusión absoluta, de contradicciones que me hicieron sentir viva y perdida al mismo tiempo. El calor de su piel, la suavidad de sus caricias, todo me arrastraba hacia un abismo del que no sabía si querría salir. Y cuando se apartó, apenas un instante, me susurró al oído con una voz que parecía casi un secreto: «Ven a mi habitación». Sin pensarlo, seguí sus pasos, con el corazón desbocado y la mente nublada. Cada peldaño que subía por la escalera parecía llevarme más lejos de la persona que creía ser, y más cerca de algo que no entendía ni quería entender. La puerta de su habitación se cerró tras nosotros, y supe que lo que estaba por suceder cambiaría todo para siempre. La puerta se cerró con un leve clic que resonó en mis oídos como un disparo. En ese instante, la calidez que había sentido en el salón desapareció, dejando paso a un silencio denso y casi opresivo. La habitación de mi abuelo Manuel, que siempre me había parecido un refugio, se transformó en un lugar desconocido, cargado de una tensión que me envolvía sin piedad. Me quedé de pie junto a la puerta, sintiendo como el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. La luz era tenue, apenas iluminada por una lámpara antigua de mesa que proyectaba sombras alargadas por las paredes. Don Manuel se acercó lentamente, con esa mirada que no podía interpretar, una mezcla de ternura y algo prohibido que me helaba la sangre. Llevaba una camisa de lino blanca, ligeramente desabrochada en el cuello, y unos pantalones de tela clara que le daban un aire informal, pero elegante. Su cabello canoso caía desordenado sobre la frente, y sus manos, que antes me habían parecido tan seguras, ahora me parecían extrañas y desconocidas. Sentí como mi cuerpo se tensaba, pero a la vez, una extraña sensación de calma me invadía, como si estuviera atrapada en una corriente que me arrastraba sin posibilidad de resistencia. Sus dedos rozaron mi mejilla con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de sus ojos, y por un momento, casi creí que todo aquello era un sueño del que pronto despertaría. Pero no desperté. En lugar de eso, sus labios encontraron los míos de nuevo,
esta vez con más decisión, más necesidad. El beso fue profundo, envolvente, y sentí como una oleada de emociones se desataba en mi interior, miedo, deseo, culpa y una extraña sensación de pertenencia. Era como si en ese instante todo lo que conocía se desmoronara para dar paso a algo nuevo, oscuro y desconocido. Cada caricia, cada suspiro, me llevaba más lejos de la realidad que había vivido hasta entonces. Mi vestido azul marino se arrugaba bajo sus manos, y sentí el roce de la tela contra mi piel, una mezcla de frío y calor que me hacía temblar. Cerré los ojos, intentando aferrarme a algún recuerdo que me anclara a la cordura, pero era inútil. Sentí que me apoyaba contra la pared, su cuerpo presionando suavemente el mío, y un estremecimiento recorrió toda mi espalda. En ese momento, supe que no había marcha atrás. La línea entre lo correcto y lo prohibido se había borrado, y todo lo que quedaba era la intensidad de ese instante que parecía no tener fin. Mi respiración se aceleró, y la culpa se mezcló con un deseo que no podía controlar. Quería gritar, detener todo aquello, pero una parte de mí, más profunda y oscura, quería seguir, quería perderse en ese abismo prohibido. Era una batalla interna que me desgarraba, pero que no podía evitar. Don Manuel me susurró al oído, casi sin aliento, palabras que no debían existir entre nosotros, pero que llenaron la habitación con una promesa silenciosa. Y mientras su mano bajaba lentamente por mi brazo, supe que aquella noche sería el inicio de un camino del que no podría regresar jamás. La tensión en el aire era tan densa que podía sentirla en la piel, como una tela invisible que nos envolvía y nos separaba del mundo exterior. Estábamos solos, atrapados en una realidad que nadie debería conocer, y yo me preguntaba, con el corazón hecho pedazos, cómo había llegado hasta allí. En ese momento, mientras sus dedos se deslizaban lentamente por mi brazo, sentí que todo mi cuerpo reaccionaba sin que pudiera controlarlo. Mi vestido azul marino, que hasta entonces había sido una simple prenda, parecía cobrar vida bajo sus caricias, ajustándose a cada movimiento, revelando curvas que yo misma apenas había notado. El calor que me envolvía era sofocante, mezclado con una mezcla de miedo y una extraña fascinación que me mantenía paralizada. Don Manuel no decía nada, solo me miraba con esos ojos que ya no reconocía, llenos de una intensidad que me dejó sin aliento. Su aliento cálido rozaba mi piel, y sentí como mi corazón latía con fuerza, retumbando en mis oídos como un tambor que marcaba el ritmo de una batalla interna que se libraba en mi interior. Intenté apartarme, buscar una salida, pero mis piernas temblaban y no respondían a mis órdenes. Era como si estuviera atrapada en una red invisible que me mantenía prisionera de aquel momento prohibido. El silencio entre nosotros era abrumador, roto solo por el sonido de nuestra respiración entrecortada. Entonces, sus labios encontraron los míos otra vez, esta vez con una urgencia que me desconcertó. El beso se volvió más profundo, más demandante, y sentí como una oleada de sensaciones me invadía, mezclando placer y culpa en una combinación que me hacía perder el sentido. Cada toque, cada roce, parecía borrar las barreras que hasta entonces había construido alrededor de mí. Don Manuel me tomó de la mano y me guió hacia su cama, un mueble antiguo cubierto por una colcha de tonos cálidos que parecía absorber la luz de la lámpara. La habitación se volvió un escenario cerrado, un universo aparte donde solo existíamos nosotros dos, alejados de todo lo que conocía como normal. Mi pulsera de plata tintineó suavemente al rozar la madera del cabecero, y sentí ese pequeño sonido como un recordatorio de la realidad, aunque en ese instante parecía lejano, casi inexistente. Él se sentó, y yo me dejé caer a su lado, sintiendo la textura rugosa de la colcha contra mi piel desnuda en los brazos. Sus manos recorrieron mi espalda con una suavidad casi desesperada, y por un momento, sentí que todo el miedo se desvanecía, reemplazado por una sensación de pertenencia que no supe cómo interpretar. Era como si en ese instante, por terrible que fuera, hubiera encontrado un refugio en medio de la tormenta que se desataba dentro de mí. Pero la voz en mi cabeza seguía gritándome que aquello estaba mal, que debía detenerlo, que debía huir. Sin embargo, cada vez que intentaba apartarme, una fuerza invisible me retenía, como una cadena que me ataba a ese lugar y a esa persona. Mientras sus labios bajaban lentamente por mi cuello, sentí una mezcla de emociones tan intensa que casi me hacía perder la noción del tiempo y el espacio. La habitación parecía girar a nuestro alrededor, y todo lo que conocía se desvanecía en una niebla que me envolvía por completo. En ese instante,
comprendí que había cruzado un umbral del que no podría regresar, y que mi vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Pero, a pesar de todo, una parte de mí seguía buscando una explicación, una razón que justificara lo que estaba ocurriendo, aunque sabía que no la encontraría jamás. El aire en la habitación se volvió denso, casi tangible, mientras nos quedábamos allí, atrapados en ese instante suspendido entre la realidad y lo prohibido. La luz tenue acariciaba su rostro, mostrando líneas de expresión que nunca antes había notado, una mezcla de cansancio y algo indefinible que me estremecía. Su mirada no era la del abuelo protector que conocía, sino la de un hombre con deseos ocultos, secretos guardados en lo más profundo. Sentí como sus manos recorrían lentamente mi espalda, bajando hasta la cintura, mientras el pulso en mis sienes se aceleraba con cada roce. El vestido azul marino se había deslizado apenas, dejando al descubierto una piel que ardía bajo su contacto, un fuego que me consumía y me hacía sentir viva y vulnerable a la vez. Mis sandalias, que antes sentía firmes bajo mis pies, ahora parecían un accesorio lejano, casi olvidado en ese mundo que se cerraba a nuestro alrededor. Quise detenerlo, cerrar los ojos y escapar, pero mi cuerpo no respondía a la razón. Era como si estuviera dividida en dos, una parte deseaba huir, mientras la otra se entregaba sin reservas a esa sensación extraña y peligrosa. Los suspiros que escapaban de mis labios eran un reflejo de esa lucha interna, un grito silencioso que nadie podía escuchar. De repente, su beso se tornó más urgente, más intenso, y sentí como su cuerpo se acercaba más al mío, buscando una cercanía que desafiaba todas las normas que creía inquebrantables. La habitación giraba lentamente, y cada latido de mi corazón parecía un eco infinito que resonaba en la penumbra. En medio de esa tormenta de emociones, un pensamiento fugaz cruzó mi mente: ¿qué habría pasado si alguien nos sorprendiera? El miedo a ser descubierta me hizo abrir los ojos, y por un instante, la realidad golpeó con fuerza, recordándome la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Pero él solo me miró con una mezcla de ternura y determinación, como si el mundo exterior no existiera para nosotros. Nos quedamos en silencio, envueltos en ese abrazo prohibido, mientras el tiempo parecía perder su significado. La culpa se mezclaba con el deseo, creando una atmósfera cargada de tensión que amenazaba con romperse en cualquier momento. Fue entonces cuando escuchamos un ruido lejano, el sonido de una puerta cerrándose en la casa. Mi corazón se detuvo por un segundo, y me aparté lentamente, con la mente nublada y el cuerpo temblando. Don Manuel me miró, sus ojos llenos de una emoción que no supe descifrar, y sin decir palabra, me tomó de la mano para guiarme hacia la salida de la habitación. Mientras bajábamos las escaleras, cada paso parecía un eco de lo que acababa de suceder, una marca imborrable que quedaría grabada en mi memoria para siempre. La noche había cambiado para siempre, y yo sabía que nada volvería a ser igual. Pero incluso en medio de la confusión y el miedo, una pregunta persistía en mi mente, ¿qué nos había llevado a cruzar esa línea invisible que separa el cariño de algo mucho más oscuro? No tenía respuesta, solo el peso de una verdad que me perseguiría durante mucho tiempo. Aquel momento se clavó en mi memoria como una herida abierta, imposible de ignorar. No podía creer lo que había sucedido, ni cómo había permitido que todo se deslizara tan lejos. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir la sensación de sus labios sobre los míos, el calor de su piel contra la mía, y esa mezcla de miedo y deseo que me consumía por dentro. Era un tormento que no me dejaba en paz. Me preguntaba una y otra vez cómo habíamos llegado a ese punto. Don Manuel siempre había sido para mí un pilar, un refugio seguro, la persona a la que acudía cuando sentía que el mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía alguien que me había protegido y amado de manera tan pura convertirse en el protagonista de esta pesadilla? Era una contradicción que me desquiciaba. Pensaba en las señales que quizás había ignorado, en las miradas que había interpretado mal o en los momentos en los que quizás él también se debatía en silencio. Pero nada justificaba lo que había ocurrido ni podía borrar la sensación de culpa que me envolvía. En las horas siguientes, intenté encontrar una explicación lógica, una forma de racionalizar lo irracional. Me pregunté si todo habría sido un error, un impulso pasajero que podría olvidar si simplemente lo ignoraba. Pero esa idea era tan frágil como un castillo de naipes, porque cada recuerdo, cada sensación, volvía a atormentarme con una intensidad insoportable. Recordaba también la incertidumbre que sentí cuando bajamos las escaleras, como cada paso retumbaba en mi mente,
recordándome que había cruzado una frontera invisible. La casa ya no era un hogar seguro, sino un lugar cargado de secretos y sombras. La relación con don Manuel había cambiado para siempre, y yo no sabía cómo enfrentar esa realidad. Pensé en cómo podría haber sido diferente si hubiese podido detenerme a tiempo, si hubiese tenido la fuerza para decir no y alejarme. Pero la verdad era que, en ese momento, no supe cómo hacerlo. Me sentí atrapada entre el miedo y el deseo, entre la razón y la emoción, sin saber quién era realmente ni qué quería. Me preguntaba si alguien podría comprender lo que estaba viviendo, si habría alguien capaz de escuchar sin juzgar, o si estaba condenada a llevar ese secreto sola, como una carga insoportable. Era un peso que aplastaba mi alma y que parecía no tener fin. Sin embargo, en medio de toda esa confusión, una pequeña voz dentro de mí susurraba que debía encontrar una salida, que debía buscar la manera de sanar y recuperar el control de mi vida. Pero ¿cómo hacerlo cuando aquello que debía ser un refugio se había convertido en mi mayor tormento? La noche había dejado una marca indeleble en mi corazón, y aunque intentaba seguir adelante, sabía que nada volvería a ser igual. Cada pensamiento, cada emoción, giraba en torno a ese momento prohibido que me había arrebatado la inocencia y me había sumergido en un mundo de sombras y contradicciones. No podía olvidar, no quería olvidar, pero tampoco sabía cómo seguir viviendo con ese secreto que me consumía lentamente por dentro. Justo cuando pensaba que nada más podía sorprenderme, la historia dio un giro que jamás habría imaginado. Pasaron los días, y aunque intentaba mantener la distancia, la tensión entre don Manuel y yo no desaparecía. Pero entonces, una tarde, mientras organizaba unos papeles en el despacho de la casa, encontré algo que cambió todo. Entre viejas carpetas amarillentas y fotografías polvorientas, apareció una carta arrugada, escrita con una caligrafía que reconocí al instante, la letra de mi madre. Mi corazón se aceleró al leer las primeras líneas, que hablaban de un secreto familiar guardado durante años, un pasado oculto que nadie se había atrevido a revelar. La carta contaba que, mucho antes de que yo naciera, don Manuel había atravesado una etapa oscura en su vida, un momento en el que cometió errores que dejaron cicatrices profundas en su alma. Pero había algo más, algo que nadie me había contado, una relación complicada y prohibida que marcó su juventud y que, según parecía, había vuelto a aflorar de formas inesperadas. Sentí un frío que me recorrió la espalda mientras leía cada palabra, como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo podía ser que esa historia estuviera tan cerca de mí y a la vez tan oculta? ¿Qué significaba todo aquello para lo que había vivido con él en los últimos días? Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta, y una mezcla de miedo y curiosidad me empujó a buscar más pistas. Empecé a revisar más documentos y fotos, intentando entender qué había pasado realmente y cómo eso podía explicar lo que estaba sucediendo ahora. Descubrí que mi abuelo había luchado durante años contra sus propios demonios, y que aquel secreto del pasado parecía estar conectado con la persona en la que se había convertido. Sentí que estaba desenterrando un enigma que había sido enterrado con mucho cuidado, un misterio que ahora me envolvía y me atrapaba. Pero lo que más me impactó fue una frase al final de la carta, que parecía dirigida a mí: Clara, algún día entenderás que la verdad duele, pero solo enfrentándola podrás liberarte. En ese instante, supe que no podía seguir huyendo ni negando lo que había vivido. La historia de mi abuelo y la mía estaban entrelazadas de una manera que no comprendía del todo, pero que me obligaba a enfrentar una realidad mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás imaginé. Este descubrimiento abrió una puerta que creí cerrada, y aunque el miedo me paralizaba, también sentí una chispa de esperanza. Tal vez, entender el pasado podría ayudarme a encontrar una salida, una forma de sanar y reconstruir mi vida. Pero justo cuando pensaba que podía empezar a encontrar respuestas, la realidad volvió a sorprenderme, y lo que creía un final, se convirtió en el comienzo de un nuevo y peligroso capítulo. La carta que había encontrado era solo el principio de un laberinto que se abría ante mí con cada paso que daba. Aquella misma noche, decidí enfrentar a don Manuel. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué demonios se escondían detrás de sus silencios y miradas esquivas. Lo encontré en la cocina, sentado a la mesa con una expresión cansada y melancólica, como si llevara siglos cargando un peso insoportable. Su camisa blanca estaba arrugada y desabotonada en el cuello, y su cabello canoso, ligeramente despeinado, le daba un aire vulnerable que nunca antes había visto. Con voz temblorosa, le pregunté sobre la carta,
sobre ese pasado oculto que parecía atormentarle. Por un momento, guardó silencio, como sopesando si debía abrir una herida que tal vez nunca se cerraría. Pero finalmente, comenzó a hablar, y sus palabras fueron como cuchillos que desgarraban el velo de misterio que había cubierto nuestra relación. Me contó que, cuando era joven, había vivido un amor imposible, una relación prohibida que había marcado su vida para siempre. Habló de secretos familiares, de decisiones erróneas y de un dolor que había intentado enterrar bajo capas de tiempo y olvido. Lo que no esperaba era que ese pasado, oscuro y tormentoso, se mezclara de manera tan peligrosa con el presente. Mientras hablaba, sentí que la distancia entre nosotros se desvanecía, pero también que la línea entre el cariño y lo prohibido se volvía aún más difusa. La verdad que él me revelaba era como un espejo roto, reflejando fragmentos de una historia que había tocado a ambos y que ahora nos tenía atrapados en una red imposible de deshacer. Fue entonces cuando, de repente, cambió su tono, y con una mezcla de tristeza y determinación, me confesó algo que me dejó helada. Había estado luchando contra sus sentimientos hacia mí desde hacía tiempo, un conflicto interno que le había consumido y que nunca había sabido cómo manejar. Sus ojos, cargados de emoción, se encontraron con los míos, y por un instante, todo pareció detenerse. La habitación se llenó de una tensión insoportable, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y denso, impidiéndonos respirar con normalidad. Quise apartarme, huir de esa confesión que rompía todos los límites que creía inviolables, pero mi cuerpo permaneció inmóvil, atrapado en una mezcla de miedo y fascinación. No sabía cómo reaccionar, ni qué camino tomar. En ese instante, comprendí que la historia que creía conocer era solo una parte de una verdad mucho más compleja y dolorosa. Y que, aunque quisiera escapar, estaba irremediablemente atrapada en una trama que nos envolvía a los dos, con consecuencias que aún no podía imaginar. Mientras las sombras de la noche se alargaban, supe que estaba frente a una encrucijada que definiría el resto de mi vida, y que el camino hacia la verdad sería más oscuro y peligroso de lo que jamás había temido. La tensión en aquella habitación alcanzó su punto máximo, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad a punto de estallar. Don Manuel y yo quedamos atrapados en un silencio denso, donde cada respiración parecía un susurro que podría romper el frágil equilibrio que nos mantenía al borde del abismo. Sus palabras habían abierto una herida que sangraba sin parar, y sentí como mi corazón latía con una intensidad casi insoportable. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y el mundo entero girara en torno a esa verdad prohibida que nos unía y nos destruía al mismo tiempo. En ese instante, el miedo y el deseo se mezclaron en una tormenta imparable que me arrastraba hacia un lugar del que no podía escapar. Las sombras de la habitación parecían alargarse, envolviéndonos en un abrazo oscuro y sofocante que amenazaba con consumirnos. Don Manuel se acercó lentamente, y su mano temblorosa buscó la mía, un gesto que era a la vez una súplica y una condena. Sentí el calor de su piel, la presión suave pero firme de sus dedos, y una oleada de emociones que me hicieron dudar de todo lo que creía cierto. Mi respiración se aceleró, y una mezcla de confusión y deseo me invadió, como un fuego que ardía en mi interior y que no podía apagar. Cada latido de mi corazón era un recordatorio de la línea invisible que habíamos cruzado, una frontera que parecía desvanecerse ante la intensidad de lo que estábamos viviendo. Los segundos se alargaron en una eternidad, y la habitación se convirtió en un espacio suspendido entre la realidad y el abismo, donde solo existíamos nosotros dos, atrapados en una danza peligrosa y prohibida. Sentí como sus labios rozaban mi piel, una caricia que era a la vez dulce y peligrosa, y supe que estábamos al borde de un precipicio del que no había vuelta atrás. La mezcla de placer y tormento me consumía, y una parte de mí gritaba por detenerse, mientras otra se entregaba sin reservas. En ese momento, comprendí que estábamos jugando con fuego, que cada gesto, cada palabra, nos acercaba más a un destino incierto y oscuro. Pero a pesar del miedo, no podía alejarme, no quería alejarme. La tensión alcanzó un clímax insoportable, y la noche se volvió testigo de un secreto que marcaría nuestras vidas para siempre. En ese instante, supe que el camino que habíamos emprendido era peligroso y sin retorno, y que la verdad que habíamos descubierto sería nuestro mayor enemigo y nuestra única salvación. La noche parecía haberse detenido, como si el tiempo mismo contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Don Manuel me miraba con una intensidad que quemaba, y yo sentía como cada fibra de mi cuerpo vibraba entre el deseo y el miedo,
atrapada en una tormenta que no sabía cómo controlar. Sus manos, que antes habían sido cálidas y reconfortantes, ahora eran dueñas de un poder que me dominaba sin piedad. Cada roce era una mezcla de caricia y amenaza, una promesa y una advertencia que me hacía temblar. Mi vestido azul marino, arrugado y deslizado, revelaba más de lo que quería admitir, y mis sandalias descansaban olvidadas, como testigos mudos de un instante que alteraba toda mi existencia. Sentí cómo se acercaba, y el calor de su aliento me envolvía en una nube densa y sofocante. La habitación, antes un refugio seguro, se había transformado en una prisión de emociones contradictorias, donde la culpa y el deseo se entrelazaban sin remedio. Quise gritar, huir, detener todo antes de que fuera demasiado tarde, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada, atrapada en un juego que había comenzado sin que pudiera evitarlo y que ahora parecía no tener fin. Y entonces, cuando sus labios rozaron los míos por última vez, escuchamos un ruido detrás de la puerta. El sonido de pasos que se acercaban, firmes y decididos, rompió la burbuja que nos envolvía. Nuestros cuerpos se separaron de inmediato, y una oleada de pánico me recorrió de arriba a abajo. Don Manuel y yo nos miramos, conscientes de que lo que había ocurrido ya no podía ocultarse. La puerta se abrió lentamente, y una sombra apareció en el umbral, una figura cuya presencia cambió para siempre la historia que creía conocer. El silencio se hizo insoportable, y un frío helado me caló hasta los huesos. Supe, en ese instante, que nada volvería a ser igual, que la verdad que habíamos escondido estaba a punto de salir a la luz, y que las consecuencias serían devastadoras. El destino había cerrado el círculo, y yo me encontraba atrapada en el centro de una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Pero, en medio del caos y la incertidumbre, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿sería capaz de enfrentar la verdad, o me perdería para siempre en las sombras de ese secreto? La historia aún no había terminado. Solo era el comienzo de un camino oscuro y peligroso, donde cada paso me acercaría más a una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Y mientras la puerta se abría por completo, supe que estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque eso significara perderlo todo.